Buenas tardes. Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy Emiliano García Ortiz y seré el moderador de esta mesa titulada Formación Docente, que pertenece al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado tenemos a la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Ella es docente investigadora de tiempo completo del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Estudio Sociocultural de las Emociones y de la Red Educativa Mundial en México, REDEM. Bienvenida, doctora. También contamos con la presencia de la doctora Sandra Saray Dimas Márquez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, con mención honorífica, maestra en Ciencias de la Educación, cuenta con una especialidad en Tecnología Educativa y la formación inicial en Ciencias de la Educación. Está certificada a nivel nacional en el campo de la educación y la metodología de la investigación. Cuenta con experiencia en el campo educativo, docencia a nivel superior y posgrado, en la coordinación de programas de licenciatura, maestría y programas de formación docente de nivel medio superior, superior y posgrado. Bienvenida, doctora, también. Bueno, además de los comentaristas, en la mesa se encuentran estudiantes a los que en un momento presentaré y que expondrán sus avances del trabajo final. Y rápido les explico la dinámica del trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, cada comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo final. Bueno, sin más, damos inicio a la mesa con la presentación de Sandra Bonilla. Ella es estudiante de cuarto semestre y presenta su trabajo titulado Los docentes de educación superior como un sistema social, complejo, adaptativo, apropiación de la multimodalidad mediante la formación. Adelante, Sandra, por favor. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Permítanme poner la presentación. Ok, perfecto. Es una disculpa por la demora. Muy bien, pues me parece que la pueden visualizar. Díganme si esto es así, por favor. Sí, sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, sin más preámbulos, dado los tiempos, vamos a avanzar un poquito al respecto. Bien, mi trabajo básicamente tiene que ver con los modelos tradicionales de formación. Esta propuesta de formación lo que propone es emplear a las ciencias de la complejidad para propiciar la formación multimodal en nuestros docentes. Como introducción les puedo mencionar que derivado de las diferentes contingencias que hemos atravesado a partir del 2019, nos hemos encontrado con que los modelos de formación han atendido por supuesto, el desarrollo de habilidades y competencias, pero no han sido suficientes para poder enfrentar situaciones problemáticas impredecibles. En este caso, hablamos de ciertas contingencias en las cuales se abordó una formación, bueno, más que una formación, una educación de emergencia. Sin embargo, esto no fue suficiente. En estas contingencias, por supuesto, se manejó las habilidades tecnológicas, los contenidos disciplinares. Sin embargo, no se atendió a los docentes desde su raíz, visualizando todas sus necesidades y todas las situaciones a las cuales se enfrentaron. Aquí en esta diapositiva yo lo que les muestro son los diferentes
modelos de formación desde la epistemología, el enfoque que se han utilizado, desde la conductista hasta las ciencias de complejidad. Hice una revisión exhaustiva de la literatura para mostrarles esta información, en donde encontramos que en efecto se ha empezado a utilizar a las ciencias de la complejidad para poder abordar a la formación docente. Nuestro problema es finalmente las situaciones de contingencia a las que nos estamos enfrentando. Hemos recurrido a la educación mediada por la tecnología, en donde han convivido los diferentes modelos y diferentes modalidades, a lo que estamos llamando multimodalidad. Sin embargo, no todos los docentes estaban preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones, considerando la realidad compleja a la que ellos están enfrentando. Y por supuesto, avanzaremos un poquito por aquí viendo a los docentes desde un punto de vista sistémico, no únicamente como elementos, sino como agentes pertenecientes a una entidad completa. De aquí nuestras preguntas de investigaciones son cómo justamente lograr que los docentes de educación superior y de educación continua puedan apropiarse de la multimodalidad para poder implementarla en los diversos entornos y situaciones y modalidades a las que se enfrenten. De aquí, por supuesto, el cómo orientar a la formación desde el punto de vista andragógico, porque al final tenemos que considerar a los docentes como entes adultos. ¿Cuál es la injerencia que tiene la formación docente para esta apropiación de la multimodalidad y cómo abordarla desde los enfoques de las ciencias de la complejidad? Nuestro objetivo de investigación será diseñar e implementar un modelo de formación con base en la andragogía desde el enfoque de las ciencias de la complejidad. Desde aquí, para poder considerar a los docentes de educación superior como un sistema social complejo adaptativo que involucra un entorno completo, la institución a la que pertenecen y todas las situaciones que ellos viven para permitir una mayor apropiación científica, académica, pedagógica de la multimodalidad. Los objetivos específicos, que estos se derivan de nuestras preguntas de investigación. Sobre todo nos iremos a la última parte de cómo podemos plantear a la formación docente desde el enfoque de las ciencias de la complejidad. Nuestra hipótesis es que a partir de un modelo de formación docente abordado desde este enfoque, considerando a la andragogía, podremos propiciar que los docentes de educación superior y educación continua logren un mayor grado de apropiación de la multimodalidad, esto justamente para poder implementarlo en su día a día, en su práctica docente. Bien, ¿por qué como un sistema complejo adaptativo? Los docentes finalmente no se ven como entes aislados. Ellos pertenecen a un sistema, tienen una cierta capacidad de poder autoorganizarse, aprenden de la experiencia, por supuesto, pueden establecer convivencias, algunas reglas, y esto les permite considerarlo desde este enfoque. La justificación, por supuesto, es atender a sus necesidades de formación desde este enfoque, por supuesto, para lograr esta apropiación de la multimodalidad y que ellos logren considerar no únicamente a la tecnología como una parte, una herramienta, sino que la puedan verdaderamente ver desde el punto de vista científico y académico sin verlo disociado. Por esta razón es importante considerar el enfoque completo. La parte teórica, tenemos por supuesto aquí el cómo se vinculan todas estas partes desde el enfoque de las ciencias de la complejidad. Me detendré un poco aquí respecto a que esta es la base de nuestro trabajo, en donde estamos considerando, además de la parte disciplinar, también la cuestión teleológica, en donde también tomamos en cuenta las metas, los objetivos, las necesidades, las prerrogativas, todo esto que tienen nuestros docentes, que al final en los otros enfoques no se está considerando para poder hacer un diseño de este modelo de formación que involucre todos estos elementos y justamente les permita un tránsito hacia la multimodalidad. Aquí nuestro enfoque teórico desde los sistemas complejos lo vemos como desde un punto de vista de macrosistemas, meso y microsistemas que están interrelacionados entre ellos y tienen ciertas interacciones. Hablábamos de ciertas reglas que cumplen los sistemas sociales complejos adaptativos. Entonces, por esa razón, tenemos que verlo desde esta parte, considerando además de todos los paradigmas teóricos que existen, el cómo poder hacer esta representación sistémica para hacer una modelación de ello. Y dado la complejidad de lo mismo, entonces haremos una simulación para ver cómo se comporta nuestro sistema una vez identificado a partir
de las interacciones que se dan en el interior. Nuestra estrategia, haremos un diagnóstico, hicimos ya la revisión del estado del arte, donde encontramos la información que les proporcioné hace un momento. Consideramos también nuestro objeto de estudio, está totalmente acotado en este momento, considerando que se va a tratar de una primera etapa de piloteo. Estamos hablando de 25 docentes que participan en el Centro de Educación Continua de la UNAM, en donde tenemos acceso a ellos para poder trabajar de manera de grupos de discusión y aplicar nuestros instrumentos para la recolección de información y nuestros dispositivos originales también. Posteriormente haremos el desarrollo de un modelo teórico de este sistema social complejo y lo vamos a simular. Estamos en esta etapa. Ya tenemos nuestro modelo teórico para poder empezar con los avances de la simulación, para posteriormente implementarlo, hacer un piloteo y verificar para poder validar esta información y entonces encontrar un modelo de formación docente que responda a estos principios. Con respecto a la etapa de diagnóstico, hicimos esta revisión del estado del arte, encontramos que en efecto hay algunos modelos que consideran tanto la andragogía como la tecnología, pero no encontramos algún modelo en específico que nos pueda vincular este enfoque de las ciencias de la complejidad desde este punto de vista teleológico y holístico, que es lo que estamos pretendiendo con esta aproximación. Bien, aquí está nuestra parte de recolección de información, en donde lo importante aquí fue el grupo de discusión en primera instancia para poder comentar respecto a las necesidades de formación que se encuentran en el centro y posteriormente llevamos a cabo una entrevista semiestructurada. Todo esto forma parte de una investigación cualitativa. Aplicamos un cuestionario a los participantes como prueba piloto posterior a la entrevista, de donde se derivaron las categorías de estudio y se analizaron las respuestas para poder codificar y encontrar las categorías para entonces sí poder implementar la investigación cuantitativa y hacer nuestro cuadro de triple entrada para validar la información, lo que encontramos en la teoría, lo que encontramos en nuestra investigación cualitativa y los elementos que identificamos en nuestra investigación cuantitativa. Por lo tanto, estamos hablando de una modelación mixta. Y en última etapa, como lo mencioné hace un momento, haremos un modelado a partir de los estímulos que respondan a esta categorización. Aquí les presento las dimensiones que se están utilizando para este estudio, considerando, por supuesto, los diferentes elementos. Esto viene un poco también de lo encontrado en la literatura, los diferentes estudios que se han realizado con respecto a la madurez digital y a las matrices de valoración que inclusive presenta UNESCO respecto a estas habilidades digitales. Y esta es la información que estamos obteniendo por cada una de las categorías. De manera muy ágil ahora les presentaré un poco el cómo se hizo la parte del modelo conceptual de nuestro modelo de formación de entrada para poder conocer nuestro sistema, perdón. Entonces tenemos aquí las diferentes interacciones de manera muy esquemática en cómo es lo que estamos trabajando en este momento. Tenemos aquí pues los entornos a nivel macro, a nivel meso, en donde podemos empezar a ver las interacciones que se dan entre todos los elementos que conforman nuestro sistema social complejo adaptativo, incluyendo también a los alumnos como parte de la respuesta. Nosotros nos vamos a centrar en el nivel micro, que es en donde tenemos la interacción que tienen los docentes hoy con la parte tecnológica y además con el entorno en el que se encuentran, que también ellos están participando en el entorno presencial. Entonces, de esta manera se dan interacciones entre ellos. Observamos aquí, o es lo que estamos representando, que entre los docentes también tienen interacción. Los alumnos tienen interacción entre ellos también y a la vez que todo esto con el sistema ya hacen un intercambio de información que les muestro a continuación. Que es nuestro modelo conceptual, en donde lo tenemos bastante más esquemático. Consideramos a los actuadores también que nos están aportando los diferentes respuestas a los estímulos externos, en donde aquí podemos considerar los diferentes elementos a los que se enfrentan los docentes, que pueden ser de tipo administrativo, pueden ser las motivaciones, pueden ser cambios inclusive en el sistema y además los procesos de formación.
Se identificaron también las variables dependientes e independientes para poder trabajar con este sistema, para entonces a partir de aquí comenzar con la simulación de nuestro modelo, que es el que les presento en este momento, en donde podremos empezar con los diferentes estímulos al sistema, que en este caso será nuestra formación. Sí. ¿Qué sucede cuando se empieza los procesos de formación con los diferentes elementos? ¿Sí? Entonces, este es el modelo que en este momento estamos por implementar en nuestro simulador en NetLogo para verificar el comportamiento. Por supuesto, se verán también qué sucede si no se forman, qué sucede si se les proporcionan algunos elementos adicionales como algunos estímulos administrativos, qué es lo que está sucediendo con nuestro sistema para poder eh, llevar a cabo esta propuesta de modelo de formación. Muy bien, entonces podemos encontrar que en la literatura nos menciona que se han realizado ciertamente esfuerzos por integrar a las ciencias de la complejidad. Se ha logrado implementar la transdisciplinariedad en algunos aspectos y estamos en un camino de formación docente que integre todos los elementos y no únicamente habilidades y no únicamente la parte disciplinar, sino que los vea como seres humanos y que pertenecen justamente a una sociedad. Entonces, el punto de vista teleológico, estamos en ese camino, aún no encontramos modelos que involucren todo esto y por eso encontramos que la propuesta es pertinente. Podemos llegar a las siguientes conclusiones derivados de las dos etapas que hemos estado trabajando. Que es pertinente, por supuesto, nos permite considerar la realidad real, compleja en la que viven los docentes y las instituciones. Podemos diseñar modelos de formación que atiendan a todas las necesidades que tienen los docentes. Por supuesto, aquí la intención es que ellos logren integrar la tecnología, pero desde el punto de vista didáctico-pedagógico, que no lo vean únicamente como la manera de dar un poco más de vista tecnológica a su clase, sino que realmente lo puedan integrar y les permita desarrollarse en los diferentes entornos multimodales a los que se enfrenten. Pues muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, Sandra, por la presentación y pasamos a la ronda de comentarios y retroalimentaciones. Empezamos con la doctora Araceli Mendieta Ramírez. Por favor, doctora. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante y me alegra ver que parece que ya hay un avance importante tanto en la revisión de literatura como en algunos análisis. Sin embargo, mi recomendación va más o menos por el inicio del planteamiento del problema y de la estructura. Considero que siempre es fundamental tener muy clara la pregunta, los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, porque son nuestras rutas cognitivas y metodológicas por donde vamos a ir. Entonces, me parece que es un trabajo importante, pero encuentro, por ejemplo, en la pregunta, dices ahí que es explicativa, descriptiva, pero luego cuando vemos las otras preguntas, digo, los objetivos de investigación en realidad son como de un nivel más explicativo. Y luego, yo creo que los objetivos específicos o la pregunta no hace justicia a los objetivos específicos y a lo que quieres, mostrar. Entonces, yo creo que tendrías que revisar otra vez tanto tus preguntas como tus objetivos específicos. Yo estaba tomando nota de los objetivos y dices en el general, diseñar e implementar. Tienes 2 objetivos en un solo objetivo. Y luego esa parte, quizá diseñar, podría ser uno de tus objetivos específicos. O luego dices en los objetivos específicos, explicar, comprobar, plantear. Yo creo que, siempre tenemos que organizar esos objetivos en función del que tiene más capacidad o, que puede agrupar más peso, que puede integrar a todos los demás. Entonces, cuando tú hablas de explicar, pues es un objetivo mucho más poderoso, que los otros que están por ahí, ¿no? Entonces, incluso lo podrías poner como objetivo general.
y luego un poco la estructura de los objetivos, que el objetivo tendría que tener un verbo en infinitivo claro, un qué, un cómo y un para qué, que no vemos ahí ni el cómo ni el para qué. Entonces, eso también, ¿por qué es relevante? Porque nos ayuda a saber esos pasos secuenciales y progresivos que nos van a ayudar a lograr ese objetivo general. Y un poco, digo, ha sido muy rápido porque, yo sé que tienes mucha información y me parece eso una virtud y muy relevante. Y ahora quizá con toda esa revisión que se ha hecho, yo creo que hay pasos que se han omitido o partes muy importantes que se han omitido en los objetivos específicos, porque ya hay un planteamiento, ya hay una noción de cosas que estás haciendo, pero que no están ahí. Por ejemplo, cuando hablas de explicar, bueno, de algunas de estas cuestiones estamos yendo como en estas estrategias, pues estamos, me parece que mostrando experiencias o acercamientos a estos perfiles, y entonces podría ser uno de estos objetivos. Yo creo que si dejamos así esa primera parte, pues están quedando muchas cuestiones relevantes fuera. Luego otro objetivo por ahí dice, comprobar si la formación docente tiene alguna injerencia en la apropiación de la multimodalidad. Si es un objetivo específico, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, esos son vacíos. Luego el otro, plantear, cómo podemos abordar la formación docente desde el enfoque de las ciencias de la complejidad. Yo creo que ese sería como lo primero que tendríamos que hacer, porque esa es la justificación, ni siquiera es un objetivo. Entonces, ese orden va a ayudar mucho a que puedas tener tú también como más claridad en el trabajo que estás haciendo, sepas qué colocar en qué lugar y, y que nosotros también al poder, a los lectores, a las personas que nos interesamos por estas temáticas, pues podamos también tener esa claridad de cómo está diseñada la información y esa relación secuencial y ordenada a partir de la cual se está explicando. Por lo demás, por el enfoque teórico, de ahí no tengo ninguna observación, tampoco de la hipótesis, pero recordemos que si hay un ajuste en la pregunta, hay un ajuste en el objetivo general, en los objetivos específicos y en la hipótesis. Por eso es tan importante, porque si cambiamos una sola cosa en esa estructura, pues cambia todo. Entonces, vamos a tener ese cuidado ahorita que estamos como en tiempo de ordenar. Bueno, esa es mi participación. Agradezco y cedo la palabra a la doctora Sandra. Gracias, doctora Araceli. Adelante, doctora Sandra, por favor. Muchas gracias. Fíjate, Sandra Tocaya, que coincido mucho con lo que plantea la doctora Araceli. De hecho, mis notas van en ese sentido. Recuperar la importancia de algo coyuntural que es el planteamiento en torno a el objetivo, las preguntas, etcétera. Efectivamente, creo que hay que hacer ahí un ejercicio muy importante para poder pulir o definir o redefinir cuál es el alcance de tu trabajo, qué es lo que pretendes. Coincido también en que hay que tener nada más un verbo que nos hable de todo ese planteamiento. Cuando tú dices diseñar e implementar, bueno, si implementamos a lo mejor ya estaríamos pensando que el diseño pasa, como ya se señalaba, como un objetivo específico. Cuidado cuando nos comprometamos con estos términos como comprobar. Creo que ahí tenemos o estaríamos cargando un peso importante en términos de pues lo que pretende el estudio y no sé si necesariamente lleguemos ahí. Entonces, para no ahondar más en esto, sí te sugeriría que replantearas o que revisaras esto. Hay una tablita que es una tablita de congruencia que nos ayuda mucho a pensar en donde por un lado ponemos el título, por otro lado ponemos la pregunta, por otro lado ponemos el objetivo, la hipótesis o supuesto, y entonces tener esta mirada horizontal nos va a permitir también definir qué tanta consistencia tiene nuestro trabajo.
Me queda claro que uno de los grandes aportes que puedo identificar, que valoro y felicito en lo que nos presentas en tan poco tiempo, pues es el dominio que tienes sobre la temática. No obstante, aquí el área de oportunidad que puedes mejorar, pues justo es el planteamiento en términos metodológicos. Hay algo que, y entiendo que a lo mejor por cuestiones de tiempo ya no alcanzó a señalar, pero sí te sugeriría que lo coloques, sobre todo para quienes somos espectadores y no conocemos con profundidad tu trabajo, que no te olvides de darle el protagónico a esa dimensión empírica. En este caso, quiénes son los docentes, cómo son, cuáles sus perfiles, de dónde son. Lo alcancé a ver hasta una de las diapositivas al final, pero me parece que es un asunto súper importante precisamente para poder dar un plano muy general de lo que pretendes en tu estudio, de lo que pretendes en tu investigación. Y entonces en ese sentido vamos cubriendo varios puntos. Abordamos un asunto temático que tiene que ver precisamente con la formación multimodal. Abordamos un asunto de carácter teórico, conceptual y metodológico, que es aquí en lo último donde hay que reforzar un poquito más. Y hay una parte entonces que quedó un poco ausente, que sería esta parte empírica. Entonces, esto nos ayudaría muchísimo para poder comprender en mayor medida cuál es lo que pretendes con tu trabajo, y en ese sentido también en términos metodológicos, pues no nos olvidamos de algo que es esencial y que es este escenario, contexto, población, desde el cual pues tú estás realizando tu trabajo. Entonces, insisto, creo que tienes mucha información, eso es bastante válido, nada más que hay que reforzar estos otros puntos en donde ya te comentamos. Serían mis aportes. Muchas gracias. Okay, muchas gracias por los comentarios. Y vamos a continuación con Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar. Ella es estudiante del segundo semestre y presenta su trabajo titulado La formación docente en el enfoque de la interculturalidad, el caso de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, Sí, Teresita. muchas gracias, buenas tardes, un gusto presentarles el trabajo. Voy a a compartir la pantalla. ¿Me escuchan, no, verdad? Sí. Sí. Ok. Muy bien. ¿Vemos la pantalla todos? ¿Sí? Muy bien. Pues el tema es la formación de docente en el enfoque de la interculturalidad. Es un estudio de caso en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, pues la investigación se centra en eso, en el proceso de formación docente en el enfoque de interculturalidad, en un estudio de caso de los docentes que egresaron de la maestría de educación básica en la línea de pedagogía de las diferencias y la interculturalidad de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 094, en el periodo 2007-2022 y el impacto en su práctica docente a fin de derivar orientaciones para el diseño de una propuesta de formación en este enfoque en un ambiente de aprendizaje multimodal. Bueno, la importancia de esto es que el siglo XXI se caracteriza por la globalización, la prevalencia de las leyes del mercado, una profunda crisis económica, degradación de la calidad de vida, y todo ello conforma una crisis socioambiental. El neoliberalismo ha generado exclusión, desigualdad social, cultural y todo tipo de discriminación. Si bien la educación es un derecho de todos, sin embargo, el mundo enfrenta el crecimiento acelerado de los fenómenos de marginalización, de exclusión y la violencia se han naturalizado. En este marco, la interculturalidad busca la construcción de una sociedad democrática y es transversal a los ámbitos social, cultural y educativo. En la sociedad actual prevalecen las prácticas coloniales de pensamiento que se concretan en modelos de formación. Hay una desvinculación entre las prácticas educativas y las necesidades sociales derivadas de una visión instrumental de la práctica docente. Existen diversos modelos de formación,
pero prevalecen, de formación docente, pero prevalecen los tradicionales. Y para contribuir al campo de conocimiento y enfrentar algunos de los vacíos encontrados, el estudio se sustentará en el enfoque de la interculturalidad crítica e indagará los significados asociados a la interculturalidad y sus implicaciones epistemológicas, culturales, éticas, políticas y pedagógicas. Bueno, en México el enfoque de la interculturalidad en la educación tiene un lugar tangencial en la formación inicial y continua de los docentes y se reduce a asignaturas que no logran impactar la praxis educativa. ¿Ves? Y el objeto de estudio que vamos a realizar, que vamos a estudiar, será desde la teoría social crítica para comprenderlo a partir de un posicionamiento epistemológico, teórico, metodológico y ético, y los resultados de la investigación podrán aportar referentes para propiciar la formación docente fundamentada en bases teóricas que favorezcan teóricas epistemológicas y éticas que favorezcan una práctica docente reflexiva crítica sustentada en el enfoque de la interculturalidad. En este marco, la pregunta general de investigación es: ¿cómo fue el proceso de formación docente en el enfoque de la interculturalidad de los docentes egresados en el periodo de 2007 a 2022 de la maestría en educación básica en la unidad 094 de la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Y cómo transformó su práctica educativa y qué referentes aporta esta experiencia para el diseño de una propuesta de formación en el enfoque en un ambiente de aprendizaje multimodal? Las específicas es: ¿cómo perciben los docentes egresados los principios del enfoque de la interculturalidad y su integración a la práctica educativa? Se observa que los principios de interculturalidad se expresan en las propuestas de intervención y en las tesis de grado de los docentes egresados en el periodo. ¿Cuáles son los referentes para diseñar una propuesta de formación en este enfoque en un ambiente de aprendizaje multimodal? El supuesto de investigación es la formación docente en el enfoque de la interculturalidad en la educación propicia la transformación de la práctica educativa, la acción reflexiva, la comunicación dialógica desde una perspectiva crítica. Los objetivos son analizar el proceso de formación en el enfoque a fin de derivar orientaciones para el diseño de una propuesta de formación en este enfoque en un ambiente de aprendizaje multimodal. Este es el general, y los específicos: explorar cómo perciben los docentes egresados los principios del enfoque de la interculturalidad y su integración a la práctica educativa, describir si los principios del enfoque de la interculturalidad se expresan en las propuestas de intervención y en las tesis de grado, y orientar el diseño de ambientes de aprendizaje multimodal para promover la formación docente en el enfoque de la interculturalidad en educación. Bueno, pues se realizó un trabajo del estado del arte en donde se revisó la producción generada en la articulación de la formación docente y la interculturalidad a partir de textos publicados entre 2017 y 2022 en México, América Latina y España. Se examinaron 23 artículos y se realizó esta búsqueda. En esta revisión de productos de investigación se buscó la contextualización relacionada con el objeto de estudio y sus límites, la sistematización de la información. Se realizó por un parámetro temático, y la revisión de las fuentes permitió reconocer los propósitos, enfoques teóricos y resultados de los estudios para definir el alcance de la investigación que se pretende realizar y acercarse a la comprensión crítica de ese objeto de estudio, y también el recrear ese acto de investigar. Se encontró que actualmente existen pocos estudios dirigidos a explorar la formación docente en el enfoque de la interculturalidad, y en el caso de los revisados prevalece un enfoque de la interculturalidad desde una visión étnica y no desde una visión de la interculturalidad crítica. En México, los planes y programas plantean hasta hoy una visión, una atención homogénea a las comunidades educativas, es decir, se toman las decisiones de forma institucional, vertical, integracionista e individualista en modelos de administración o departamentalización
de la diversidad desde un enfoque de la vulnerabilidad. Por eso, la investigación podría contribuir a generar propuestas de formación docente para que estos diseñen proyectos que respondan a las necesidades de los grupos y de las comunidades. Y bueno, como producto de la investigación se van a diseñar las orientaciones para la formación que propicie una práctica docente reflexiva y crítica, y precisamente cobra una especial importancia en el marco de la reforma educativa 2022 de la Secretaría de Educación Pública, que tiene como uno de los ejes la interculturalidad crítica. Es importante definir que este objeto de estudio es un objeto de estudio interdisciplinario, que hay una diáspora de acercamientos a la interculturalidad y que en este sentido es importante centrarnos en el enfoque de la interculturalidad crítica desde un abordaje interdisciplinario con énfasis en el abordaje educativo. Entonces, aquí estamos señalando que la interculturalidad crítica es un proceso complejo, permanente y dinámico de reconstrucción social para la igualdad y la justicia. Es un proyecto político, un posicionamiento ético y pedagógico, y busca transformar las sociedades. Bueno, para realizar este trabajo, el estudio se va a centrar en tres ejes: la interculturalidad en educación, la formación docente y la educación multimodal. En este sentido, se pretende realizar una investigación de tipo cualitativo, porque la investigación cualitativa nos permite reconocer las voces de los actores, ¿no? Entonces, se va a investigar sobre la formación en el enfoque a partir de esa voz de los sujetos. Es una investigación abierta, interactiva, que pretende comprender de estos sujetos. Es de carácter descriptivo para derivar nuevos significados y la construcción de nuevas relaciones y conceptos, y está vinculada a otros elementos. En esta investigación se llevarán dos fases: investigación documental, en la que se analizarán los textos y otras fuentes relacionadas con el objeto de estudio, y también las tesis de maestría, y la investigación de campo, que se basará en el método cualitativo para recuperar las voces de los autores, de los actores, y conocer sus percepciones sobre la formación docente en el enfoque de la interculturalidad de la educación. La primera fase será de carácter descriptivo, la segunda interpretativa a través de diferentes medios, y estas son las referencias que utilicé en esta parte de la presentación. Muchas gracias por escucharme y por sus comentarios. Muchas gracias, Teresita, por la presentación, y vamos con los comentarios de las doctoras. Adelante, doctora Araceli, por favor. Muchas gracias. Yo esperando, dije, igual si va la doctora Sandra o vamos una y una, por eso no hablaba. Hola. Pero justo con este proyecto me parece muy interesante, Teresita, porque yo trabajo bueno, soy docente de la Hola, hola. 51. Creo que no nos escucha. ¿Nos escucha, Teresita? Hola, buenas tardes. Hola, hola. No los escucho. Sí, está teniendo problemas con su audio. Teresita, aquí estamos. ¿Puede abrir y salir y entrar o revisar su audio? No, pues no nos va a entender aquí. No. Creo que ya salió. Bueno, la esperamos un poco para que nos escuche. Sí, tuvo fallos. Sí. Sí, nosotros sí la escuchamos, Teresita, cuando habló, pero usted a nosotros no.
Qué bueno que ya está ahí, Teresita. ¿Ya nos escucha? Ya, no sé qué sucedió. Yo sí los veía, pero no escuchaba nada. Aquí estoy. Sí, no, Sí. sí la ¿Me escuchábamos. escucharon la presentación completa? Perdón. ¿Sí? Sí Sí. pudimos ver Gracias. lo que nos presentó y nos parece, bueno, a mí me parece que es un tema muy interesante. Yo creo que esto de la visión étnica es algo, de la interculturalidad, es algo que tendríamos que quizá analizar con más detenimiento, porque no solamente tiene que ver con una cuestión étnica, sino la comprensión de la diversidad. Gunther Dietz dice la diversidad de diversidades, y esto no es otra cosa que la pluralidad cultural hecha diálogo, ¿no? De ida y vuelta. Y aquí yo creo que todo ese planteamiento teórico es muy interesante, pero me parece que es importante distinguir y separar la decolonialidad con la interculturalidad, en principio. Y luego tiene otra vez en su pregunta, tiene dos preguntas. Por ahí en la pregunta principal dice cómo fue y cómo se transformó la práctica educativa. Esas son dos investigaciones, o bien tendría que estructurar una pregunta que alcance para esas dos cuestiones. Y luego su proceso parece que es descriptivo, todo va muy bien, pero luego dice en otra parte que es interpretativo, y luego su objetivo general dice analizar el proceso de formación docente, que me parece como interesante. Y ya no estamos hablando de dos investigaciones, sino que estamos hablando de una para el diseño de una propuesta de formación en el enfoque del ambiente de aprendizaje multimodal. Yo creo que quizá podría ser uno de sus objetivos, justamente esta de diseñar una propuesta de formación, porque de pronto, bueno, como que a mí me pasó que nos perdemos un poquito entre cómo fue, cómo se transformó, hay varias ideas, ¿no? Y luego analizar el proceso de formación docente, como que estamos hablando de varias cosas. Una cuestión es el programa, cómo está estructurado, cómo se está entendiendo la interculturalidad, cómo se van abriendo estas líneas hacia la interculturalidad crítica, y otra distinta es lo que se está produciendo, cómo los docentes están orientando o produciendo estudios, investigaciones o incluso intervenciones a partir de esta noción de interculturalidad. Y otra cuestión es las experiencias de esos docentes, ¿no? Por un lado hablamos de prácticas, por otro lado hablamos de experiencias y por otro lado hablamos del proceso de transformación. Bueno, yo veo así como esas separaciones, entonces yo lo que sugeriría no es que lo quite, sino que busque una pregunta que integre para que no tenga tantas, dos preguntas o tres temas en un solo tema, y luego entre sus objetivos, el primero es explorar cómo perciben los docentes y egresados, pero usted también nos está mostrando dos fases. Una fase que es documental y otra fase que es interpretativa, y en la primera documental de pronto no la veo yo en los objetivos específicos, me parece muy interesante, creo que embona muy bien, pero no está en los objetivos específicos. Y luego el otro es esta cuestión narrativa interpretativa, digo, de la interpretativa, que tienen que ver con las narrativas, con los testimonios, con las referencias, con las experiencias de los docentes, como que sería muy fácil decir cómo lo va a hacer, porque usted misma ya lo tiene muy claro, ya nos lo contó, ya nos dijo que es importante como escuchar, poner en diálogo estas, estas formas de entender la interculturalidad, pero tampoco se ven los objetivos. Lo único que tendría que hacer es seguir la estructura que tiene un objetivo para que conozcamos, ya tenemos ahí el qué en su caso, pero el cómo y el para qué, ¿no? Y el cómo ya no lo dijo. Ah, pues con las narrativas, con las entrevistas, con testimonios, ¿no? Y incluir esa otra parte que decíamos, que es
la documental que no se ve. Luego hay otro objetivo que dice describir si los principios del enfoque de la interculturalidad se expresan en las propuestas de intervención. Si es este al que nos estamos refiriendo cuando habla de esta parte documental, póngalo a través de, ahí donde dicen las tesis, a través de la revisión de trabajos de grado para, ¿no? Y luego otro es orientar el diseño del ambiente de aprendizaje multimodal. Entonces, ahí que veo yo veo 3 tiempos de su proyecto que a lo mejor sí orientan y es lo que usted quiere hacer, pero póngalos como cuestiones específicas, porque el cómo fue es como la historia del posgrado, perdón, de la MEP. Y luego el otro, cómo se transformó, y luego orientar el diseño de ambientes, o sea, promover un enfoque en la formación docente. ¿Sí me va a entender? Entonces está pasado, presente y futuro. Pero bueno, hay que ordenar y a lo mejor si usted hablara de estas fases que ya nos contó, pero las pusiera en los objetivos, a lo mejor daría haría como mucho más sentido en toda esta estructura que ya tiene. Y bueno, yo creo que hasta ahí quedan mis comentarios. Yo creo que algo bueno que veo, porque es importante decir lo bueno que tienen los proyectos que han presentado, es que tienen una vasta lectura e información, o sea, que están leyendo y que están buscando. Y eso ayuda mucho. Van a avanzar más rápido y va a poder hacer estos ajustes como de una manera más fácil. Muchas gracias. Adelante, doctora Sandra, le cedo la palabra. Sí, gracias, doctora Araceli. Adelante, doctora Sandra. Muchas gracias. Sí, Teresita, fíjate que puedo identificar que tu trabajo tiene mucha relevancia, sobre todo por la temática que se está planteando. Y efectivamente también identifico que hay mucha lectura de fondo, creo que ese es un punto a favor. Sin embargo, nuevamente hay que ir haciendo ajustes y hay que ir acotando sobre todo. Fíjate que cuando te escuchaba e iba leyendo junto contigo tus preguntas de investigación, porque como ya lo comentaba la doctora Araceli, tú dices, bueno, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la transformación? ¿Qué referentes? O sea, ya hay ahí 3 trabajos, 3 estudios que son inmensos. Y después hablas que pretendes analizar los significados asociados y ya me saltó ahí otro trabajo. Y luego pretendes identificar cómo fue el proceso de la formación. Entonces, ahí van surgiendo muchos temas. A mí me parece que es muy importante acotar, fíjate que cuando llevamos a cabo una investigación y que además nos apasiona, pues solemos ser muy ambiciosos o ambiciosas y decimos, es que también quiero ver esto y esto y esto, y de repente nos perdemos, y creo que posiblemente estés en esta etapa en donde nos gusta y nos apasiona tanto que queremos abrazar todo. Sin embargo, me parece muy importante poner los pies en la tierra y checar el tiempo, checar el reloj, el calendario y saber institucionalmente hasta dónde me va a alcanzar. Si bien es cierto que vamos a realizar una tesis de doctorado o sea cual fuere tu modalidad, estás desarrollando un estudio, pues este estudio es en cierto sentido inacabado. Es decir, tú decides hasta dónde quieres alcanzar y en ese sentido ir haciendo recortes muy importantes porque eso es un asunto que identifico en tu trabajo. Es muy ambicioso, es muy grande y no nos va a alcanzar al menos este doctorado para poder abarcar todo lo que estás planteando. Cuidado con aquellas preguntas que se responden con una búsqueda documental o como un sí o como un no. Por ahí había alguna pregunta que decía ¿qué referentes? Pues lo identifico con una búsqueda documental y ya terminó mi pregunta, ¿no? Entonces, la idea de las preguntas de investigación es que sean tan complejas que justo el proceso investigativo me permita irles dando respuesta. Entonces, ve revisando esa parte. Y también te sugeriría mucho que nuevamente hicieras este cotejo, porque en las preguntas estás diciendo unas cosas, en los objetivos estás diciendo otras cosas y en la parte incluso que estás proponiendo es otra cosa. No lo sé, te invitaría a que lo revises con tu comité.
justo retomando esta idea del recorte y retomando esta idea de la congruencia entre preguntas, objetivos, título y demás, será importante que revises hasta dónde. A mí me parecería digno y pertinente que si quieres recuperar los significados asociados, ahí puede culminar el estudio, porque estoy viendo que además quieres crear una especie de modelo de formación, si no es que mis notas están mal, para o sea, para un modelo para la formación. Ese ya es otro estudio, ¿ok? O que también quiere revisar qué tanto impactó en la práctica. Bueno, a lo mejor con el significado, con el sentido lo puedes recuperar desde esta parte cualitativa para que también esto cualitativo lo vayas afianzando muy bien. Te decía, hay que revisar congruencia entre título, hay que revisar congruencia entre pregunta, entre objetivo, ahora también entre metodología y sobre todo esos alcances, ¿vale? Para que todo ese mundo de información tan interesante, todo ese mundo de posibilidades de investigación que estás pensando, pues vayas haciendo recortes o vayas identificando cómo podemos ir funcionando algunas, pero creo que al menos en este doctorado no te alcanzaría para abordar. Encontré algunos resultados en internet. Te los puedo mostrar si me lo pides de nuevo desde tu iPhone. Se activó la Siri. Entonces, en ese sentido, sí te invitaría a que hicieras como estos ajustes y recortes a tu trabajo y, bueno, felicitarte por la relevancia del estudio. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por los comentarios de las doctoras. Y a continuación vamos con Marisela Concepción Mijangos Pacheco. Ella es estudiante del segundo semestre y presenta su trabajo titulado La formación técnica pedagógica en educación a distancia de los docentes de la Dirección de Centros Regionales Universitarios de la UACH 2019-2022. Adelante, Marisela, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir. ¿Sí se ve ahí? Se ve, sí. Ok. Sí, originalmente el título de mi proyecto era el que acaba de mencionar el doctor, pero en base a lo que ya he estado elaborando y a todas las aportaciones que me ha hecho mi comité, lo dejé como análisis pospandémico a partir de las concepciones y experiencias de la formación tecnopedagógica en educación a distancia de los docentes de la Dirección de Centros Regionales Universitarios en la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, para entrar en contexto, primero quiero mencionar que este proyecto se pretende realizar en el área de posgrados de la Dirección de Centros Regionales Universitarios en esta universidad, en la UACH, y que se ubica en Texcoco, Estado de México, y en donde se desarrollan, pues más que nada, investigaciones a nivel posgrado, principalmente de toda el área metropolitana. Dentro de la Dirección de Centros Regionales se encuentran 3 programas educativos: el doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, estas 2 primeras de manera presencial, y la maestría en Gestión del Desarrollo Rural, esta última de manera a distancia. Y que el modelo educativo de esta universidad es en base a herramientas pedagógicas del conocimiento situado. Ahora, ¿cuál es la problemática de la universidad, o más bien de esta Dirección de Centros Regionales? Pues bueno, durante los años 2019 y parte del 2022, la dirección se vio obligado de alguna manera a diseñar ciertas estrategias para llevar todas estas clases presenciales a los hogares de los estudiantes, ¿no? Es decir, los 2 posgrados que estaban de manera presencial, pasarlo en línea. Pero, sin embargo, pues de acuerdo con una investigación que realizó Montoya, pues existe la necesidad de desarrollar competencias digitales en los docentes y de acuerdo con la UPOM, que es la unidad que hizo la organización de lo que fue la educación a distancia en esta pandemia,
pues menciona que las estrategias y las acciones que se llevaron a cabo durante esta pandemia, pues quedaron muy limitadas a los conocimientos de cada uno de los docentes, ¿no? Limitadas sobre todo en los conocimientos que tenían los profesores con respecto a la tecnología y al uso de la misma. Y bueno, ¿cuál es la relevancia de esta investigación? Pues bueno, vamos a retomar primero lo que dice la SEP, ¿no? Menciona que es importante formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y diversos, ¿no? Eso es lo que menciona la SEP. Y de acuerdo al artículo 9 de la Ley General de la Educación, menciona que las autoridades educativas deberán fomentar diversas opciones de educación, ¿sí? Puede ser abierta, puede ser a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, en base a esto, a lo que dice la SEP, a lo que dice el artículo 9, la Universidad Autónoma Chapingo crea un plan de desarrollo institucional. Es un plan del 2009 al 2025, en donde menciona que la Universidad Autónoma Chapingo va a incorporar nuevas modalidades educativas. Sin embargo, el único programa educativo a nivel licenciatura y posgrados es la maestría en gestión del desarrollo rural, que está en esta dirección. Y bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? La relevancia de que, de acuerdo con lo que menciona la UPON y Montoya, en donde no existen las suficientes habilidades, tanto tecnológicas como pedagógicas, para la enseñanza a distancia, a pesar de que los profesores de esta dirección pues han estado dando clases en línea, porque cabe destacar que los docentes que están en esta maestría, que es maestría en gestión del desarrollo rural, se encuentran también en los otros dos programas educativos. Entonces, aunque ya tienen esta experiencia, pues sí tienen ciertas limitaciones, ¿no? Tanto tecnológicas como pedagógicas. En este sentido, se plantea la pregunta de cuáles son las concepciones y experiencias que tienen los docentes de la Dirección de Centros Regionales Universitarios con respecto a la formación técnico-pedagógica en un contexto post-pandémico. Y en este sentido, si dichas concepciones y experiencias son acordes al modelo educativo de la dirección y qué formación técnico-pedagógica debería de tener el docente de esta dirección para llevar a cabo el aprendizaje del conocimiento situado como una metodología de enseñanza dentro de un modelo educativo a distancia. Y qué conocimientos y competencias debe de poseer un docente de esta dirección, ¿no? En este sentido, se plantea el objetivo general en base a esta primera pregunta, que es analizar en un contexto pospandémico las concepciones y experiencias de la formación técnica pedagógica de los docentes para plantear una propuesta de formación acorde a las necesidades y el modelo educativo de la Dirección de Centros Regionales Universitarios en la UACH. Y como objetivos específicos está el identificar si las concepciones y experiencias son acordes al modelo educativo que tiene esta dirección. También identificar la formación técnico-pedagógica del docente de la dirección para llevar a cabo el aprendizaje del conocimiento situado como una metodología de enseñanza dentro de su mismo modelo educativo, ¿no? Y definir los conocimientos y competencias acordes al modelo educativo que deben de poseer los docentes de esta dirección. En este sentido, pues me planteé un supuesto, ¿no? Entonces ya había mencionado que Montoya y lo que plantea la unidad de planeación y organización de métodos, en donde se menciona que existe actualmente la necesidad de desarrollar competencias digitales en los docentes y que durante esta pandemia, pues las acciones y las estrategias se vieron limitadas a los conocimientos tanto técnicos como pedagógicos de los docentes. Entonces, en este sentido, se puede vislumbrar que la formación técnico-pedagógica que tuvieron los docentes durante este periodo de pandemia fue de manera pues rápida, atendiendo a las problemáticas que se iban presentando en el momento,
y pues bueno, quedó en meras capacitaciones tecnológicas. Posteriormente, durante el periodo post-pandémico, las capacitaciones se dejaron de lado para irse incorporando a las clases presenciales, ¿no? Al menos en estos dos posgrados que mencioné, que son de manera presencial. Y bueno, dentro del estado de arte tenemos que la Dirección de Centros Regionales, ya había mencionado que esta dirección se encuentra dentro de lo que es la CRUAN. La CRUAN está en el estado de Texcoco y que pues se hacen ahí principalmente investigaciones pues de tanto del desarrollo rural como regional y sustentabilidad en toda el área metropolitana, incluido la Ciudad de México, ¿no? Y en base a lo que había mencionado de los 3 programas educativos, pues bueno, al menos la maestría en gestión del desarrollo rural tiene un modelo a distancia que de acuerdo con Aretio, pues viene siendo un modelo dual o bimodal, ¿no? Y dado que es un proyecto con respecto a formación técnica pedagógica, quise primero abordar lo que es la formación, hacer la diferencia entre lo que es la formación y la capacitación, y es así que, de acuerdo con Deleuze, la capacitación es más que nada un instrumento de control social a corto plazo y de rotación rápida, ¿no? Mientras que la formación es un aprendizaje de habilidad o destrezas para hacer bien ciertas cosas o una adquisición de técnicas de juicio y marcos de pensamiento. Entonces, en base a pues este tipo de formación, me di a la tarea de buscar los diferentes enfoques que existen, ¿no? Y identifiqué que de acuerdo con lo que ya, de acuerdo con el modelo educativo de la UACH, pues es una orientación sociocrítica, con también una orientación práctica, y con un modelo crítico de reconstrucción social y un modelo reflexivo, de acuerdo con Asprelli, ¿no? Y en base a esto, yo quiero pues hacer mención a un modelo teórico que es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, que es la TIPAC, para poder entender cómo abarca tanto el aspecto técnico-pedagógico, pues en base a este modelo, se va a poder crear lo que son los compromisos y las competencias, aunque Aretio menciona algunos compromisos y algunas competencias. Sin embargo, estas competencias tienen que ser acordes al modelo educativo de esta dirección. Y bueno, en este sentido, mi marco teórico, primero que nada, va a ser la educación a distancia, la formación versus capacitación, enfoques de la formación docente y el modelo TIPAC y sus competencias. Se pretende realizar este proyecto a través de una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, en donde tiene la principal característica de describir todas las peculiaridades más importantes de un determinado objeto de estudio, ¿no? En este caso, los profesores, con respecto a su aparición y comportamiento, que sería en esta situación pospandémica, a través de entrevistas a profundidad a informantes clave, con el propósito de recabar esta información sobre las concepciones y experiencias de la formación técnica pedagógica de los docentes. Y bueno, pues esta es la bibliografía inicial con la que yo pues empecé el proyecto. Sin embargo, se ha ampliado y sería todo de mi parte. Gracias, Marisela, por la presentación, y ahora cedemos la palabra a las doctoras. Empezamos ahora con la doctora Sandra, por favor. Claro, con gusto. Bueno, pues igual, Marisela, felicitar también el trabajo que hasta ahora llevas desarrollado, toda la información que has recuperado y la manera en la cual lo presentas en este breve tiempo. Fíjate que cosas que identifico que es importante que vayas revisando, pues nuevamente tiene que ver con esta parte del planteamiento, de la formulación del problema. Una cosa es plantear el problema que implicaría esta descripción, y la otra sería la formulación que culmina en aquella pregunta. Y ojo, estoy hablando en singular, aquella pregunta,
Sin embargo, colocas distintas preguntas de investigación y bueno, como en los casos pasados también nos aluden a distintos trabajos de investigación. En este sentido, estás planteando primero cuáles son las concepciones y experiencias, luego si estas concepciones y experiencias son acordes al modelo, qué formación técnico-pedagógico deberá tener y qué conocimientos y competencias deberá poseer el docente. Entonces, ahí estamos planteando muchos estudios. Nuevamente, aquí sería importante hacer un recorte para identificar exactamente qué es lo que pretendes. Creo que en los objetivos comienzas a separarlo, no obstante también habrá que identificar cuáles son los alcances, porque fíjate que planteas el análisis como objetivo general del contexto pospandémico y bueno, me parece que es interesante en ese sentido porque vas a recuperar concepciones, experiencias, bla, 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 pero ahora, si vas a analizar las concepciones y experiencias de los docentes, entonces habría que identificar cómo tus objetivos específicos contribuyen a llevar a cabo ese análisis, ¿vale? Porque de repente pareciera que en tus objetivos específicos, pues estamos justo planteando otros trabajos de investigación que hay que realizar. Entonces, creo que en ese sentido valdría muy bien la pena que hiciéramos como una especie de recorte y fundamentáramos desde dónde. Y en este sentido también se relaciona mucho con el supuesto que estás planteando. Más allá de lo que diga Montoya o más allá de lo que digan aquellos autores y autoras que has revisado, que viene muy bien al trabajo, recuerda que el supuesto también se deriva de lo que tu estudio, no lo que Montoya, sino lo que tu estudio pretende o recuperar, responder, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo te sugeriría que este supuesto fuese más concreto y desde luego acorde a esa pregunta general, en singular, de investigación. Respecto al estado del arte que nos planteas, me parece también que haces un ejercicio importante de análisis. No obstante, no me queda del todo claro por qué incorporamos nuevamente ahí la parte institucional, las direcciones en este apartado del estado del arte. El estado del arte es sumergirte al mundo de la producción sobre aquello que se ha dicho y no se ha dicho en torno a lo que tú estás trabajando. Entonces, no sé si o por qué estás colocando en el gráfico, por qué estás colocando a las distintas entidades institucionales que inciden en tu trabajo. Si es que la institución ha generado producción al respecto, pues entonces podríamos encontrar la razón. Pero si no, te sugiero que lo omitas y entonces que este estado del arte pues se construya a partir de la búsqueda, de los resultados de la búsqueda documental y que al mismo tiempo vayas no nada más describiendo, sino exprimiendo y aprovechando al máximo qué han dicho o qué no se ha dicho respecto al trabajo que estás realizando. Creo que fue muy importante y muy atinado esto de hablar de la situación post-pandémica. Muchos de los trabajos, bueno, siguen centrándose en lo que pasó durante la pandemia, pero creo que si hacemos o echamos mano de este ejercicio del problema auténtico y de estas situaciones que están relacionados con estos contextos más inmediatos, me parece más importante entonces en este sentido efectivamente hablar de la post-pandemia para marcar un antes y un después y comenzar la producción de los trabajos ahora derivado de todos estos aprendizajes. Ok, ajá. Me parece entonces que, insisto, hay que hacer un recorte. Por ahí también veía que pretendías como hacer una especie de propuesta para llevar a cabo estrategias en las clases, pero a lo mejor esa es una derivación de el análisis, pero no es propiamente, no lo sé, tú lo definirás, propiamente el objetivo que pretendas en tu trabajo. Igual que en los demás, me atrevo a sugerirte estas tablitas de correspondencia en donde de manera horizontal pues vayamos viendo qué se pretende y en ese sentido aseguremos la consistencia teórica, metodológica y propiamente del planteamiento del trabajo. Eso sería todo, Marisela. Muchas gracias. Cedo mi palabra. Gracias, doctora Sandra. Adelante, doctora Araceli, por favor. Muchas gracias, Marisela. Pues coincido también con la doctora Sandra y
veo también importantes cambios en lo que nos hicieron llegar y en lo que estás presentando, lo cual me alegra porque creo que ya hay como más objetivos. Yo cuando vi 2 objetivos, yo dije: "¿Pero para qué los deja ahí?". O sea, ya como que son generales, ¿no? Pero bueno, ya voy viendo, pues que sigues trabajando, que no te esperas a a que pase este proceso, y eso es importante, porque siempre, tener estudiantes proactivos que se siguen preocupando por sus proyectos, independientemente de estos procesos de evaluación o de guía, pues ayuda mucho, ¿no? Es como fundamental. Pero luego, yo en esas preguntas específicas veo una que me parece más poderosa que las anteriores, y es del trabajo pasado. Dice, ¿cuáles son las experiencias pospandémicas de los docentes de la Dirección de Centros Regionales Universitarios? Y yo creo que hasta con esa podrías ordenar lo demás dentro de esa pregunta. Y luego esta parte a mí me genera duda, porque en algunas dices conocimientos y competencias, en otras, concepciones y experiencias, o sea, vas como utilizando de a dos, categorías, concepciones y experiencias, y luego hay en la otra, igual concepciones y experiencias. Yo creo que con lo de experiencias, pues ya nos da para las concepciones, porque así podemos ver o podemos, puntualizar, ¿no? O podemos ver cómo dentro de esas experiencias, pues caben los conocimientos, las competencias, las concepciones, o sea, dentro de lo que ellos están planteando, se pueden reflejar todas estas cuestiones que aparte podría ser cada una un objetivo específico. Y con respecto al diseño, algo que me gusta mucho, y creo que lo he visto más en este doctorado que en otros programas, es em, esos esquemitas en donde se va desagregando los autores, los conceptos, porque ayuda mucho y nos ayuda a comprender cómo es que se ha abordado esos temas, o sea, nos da en una mirada, pues todo lo que podemos, todo lo que tenemos, todo lo que nos falta conocer, saber, y de pronto a lo mejor no se ve en principio cuando uno está comenzando con el trabajo de investigación, pero cuando ya uno está con el análisis y con otras partes, pues nos ayuda como a tener como esa fotografía general. Luego, en los específicos dices definir conocimientos y competencias al final, al modelo educativo que deben poseer los docentes. Yo creo que estos objetivos tienen que realizarse en función de la relevancia. Tienes que pensar cuál es el proceso, qué debo hacer primero, qué debo hacer después. A mí me llama mucho la atención ver un objetivo específico que diga identificar si no tenemos nada. Se supone que estamos empezando con la investigación y entonces ya vamos a identificar. Entonces, algo que sería importante cuando vemos los verbos de los objetivos, ¿cuáles son los verbos que se utilizan para objetivos específicos? Explorar, describir, ¿no? Y después ya vienen otros que son más complejos. Entonces, yo lo que hago es ordenar, a ver, ¿qué puedo hacer yo primero? Luego, ¿qué seguiría después de que yo exploro o después de que yo describo? A la mejor voy a clasificar o voy a sistematizar. Entonces, yo le voy dando ese orden porque eso me va dando la ruta de qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después y qué voy a hacer al final. Entonces, no puedo poner al final analizar, digo, al principio analizar o identificar porque es la información que yo reúno, lo que me va a permitir identificar o analizar o comprender o explicar, ¿no? Por eso generalmente esos verbos que son como más pesados, que son analizar y explicar, se utilizan para los objetivos generales. Pero luego también hay una secuencia. Cuando nosotros hacemos unas preguntas, las preguntas están conectadas con los objetivos y eso nos hace que nosotros definamos
nuestra investigación como descriptiva o como exploratoria o como correlacional o como explicativa. Pero cuando ya están las mezclas de las dos cosas, de una pregunta que tiene una profundidad descriptiva con un objetivo que tiene una dimensión explicativa, pues ya no nos hace dudar, como decía la doctora Sandra. O sea, ya no sabemos si es descriptivo o es explicativo, de qué nivel, ya, y bueno, lo peor, eso no es lo peor es que lo que nos dicen inmediatamente es que nuestro estudiante está confundido porque no sabe a dónde quiere llegar con la pregunta y con el objetivo general. Bueno, son cuestiones como de orden. Y en esto que nos has mandado, yo te invito a que vuelvas a revisar las preguntas para que no generes más y no tengas muchas más preguntas, sino cómo pensar, cómo a partir de una de esas preguntas, a mí personalmente me parece muy interesante esta de las experiencias pospandémicas, porque de ahí me parece que tiene como para sacar o para ampliar o para llegar a muchos lugares con respecto a estas competencias de las que se habla, con respecto a esa formación tecnopedagógica, fue útil, funcional, no lo fue, y nos ayuda a ver cuáles fueron sus sentires, en qué se atoraron, sus obstáculos, sus problemáticas, y con base en ello, pues ya nos permite pensar en alguna solución, atención o cómo nosotros resolvemos esas necesidades educativas con un modelo, ¿sí? Entonces yo tengo que partir pues de esa problemática que nos las da la experiencia, como bien se ha contado por ahí, pero que exista ese hilo conductor, que esa pregunta sea clara y precisa, que no vayamos de una categoría a otra saltando, porque luego pues es complicado también y va a ser más complicado hacer objetivos específicos con tantas categorías ahí y no sabemos cómo cuál tomar. Y luego, quizá algo que también me gustaría reiterar, que ya lo dije, pero lo quiero que quede como ahí muy, muy claro y que se vea como un potencial de esta investigación, pues es el trabajo realizado, el trabajo previo, que ya hay pues una exploración, un monitoreo, que hay bibliografía leída, que hay noción del tema, porque eso ayuda mucho. A veces pareciera que nos estamos regresando con estas cuestiones que estamos planteando, pero no, porque no significa que ese trabajo no sea útil, sino que es útil, pero el hecho de puntualizar en las preguntas y en los objetivos nos ayuda a ordenar lo que ya tenemos y a ver qué es lo que nos está faltando para poder llevar esa secuencia lógica o esa secuencia ordenada de nuestra investigación. Yo espero que haya claridad en lo que se ha planteado, pero si en algún momento existe pues alguna cuestión más o pregunta o algo, pues yo creo que quedamos como ahí atentas. Pero bueno, yo creo que esto lo va también a puntualizar muy bien el comité. De cualquier manera, ahí quedamos, atentas. Yo ya estoy hablando por la doctora Sandra, pero creo que vamos como en esa misma línea. Muchas gracias, Marisela, muchas gracias a todos y continuamos. Gracias por los comentarios a las doctoras y continuamos con Esteban de Jesús Cruz Gama, estudiante de segundo semestre y presenta el trabajo titulado Formación docente como medio para fortalecer competencias pedagógicas tecnológicas en la creación de situaciones de enseñanza de los docentes de la Escuela de Salud Pública de México. Adelante. Muy bien, buenas tardes. No sé si ya ven la presentación. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar estos avances de investigación al tema que tiene titulado Formación docente como medio para fortalecer competencias pedagógicas, metodológicas y tecnológicas
en la creación de situaciones de enseñanza de las y los docentes de la Escuela de Salud Pública de México. Mi nombre es Esteban Cruz y bueno, soy del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Quisiera comentar que esta presentación tiene algunos ajustes que he venido trabajando posterior a la entrega del proyecto que había enviado a la coordinación académica. Bueno, y quisiera iniciar con una breve introducción, comentándoles que la Escuela de Salud Pública de México es una institución de educación superior con prestigio en México y en América Latina, que oferta programas de posgrado en salud. Por lo tanto, la calidad en la práctica docente es un elemento de importancia para la escuela. En este sentido, pues se pretende fortalecer las competencias docentes requeridas por el modelo pedagógico institucional y bueno, las teorías de comunicación, algunas teorías de comunicación e interacción social, pues nos ayudan a comprender la esencia de la práctica educativa para implementar un programa de formación docente que contribuya a mejorar la calidad de la enseñanza. Y bueno, quisiera también explicarles el planteamiento del problema y de la Escuela de Salud Pública de México, al igual que otras instituciones educativas a nivel nacional e internacional, durante la pandemia tuvieron que moverse de un sistema de educación presencial a una modalidad de enseñanza remota de emergencia y en este proceso la escuela desarrolló una estrategia de formación docente para dar continuidad académica a los procesos de enseñanza. Sin embargo, después del regreso a clases presenciales, la evaluación de algunos procesos educativos llevados en la escuela, pues nos revelan que los docentes no han fortalecido sus competencias pedagógicas, metodológicas y tecnológicas para crear situaciones de enseñanza que se ajusten al modelo pedagógico institucional, el cual es de corte constructivista. Esta situación, por lo tanto, impide el cumplimiento en algunos apartados de los estándares de calidad establecidos por organismos acreditadores nacionales, como es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y algunos internacionales, como es el Consejo de Educación para la Salud Pública en Estados Unidos. Además, dificulta la capacidad para enfrentar escenarios de emergencia y otras condiciones cambiantes del entorno educativo. En este sentido, pretendemos construir una nueva cultura docente, dotando a las y los profesores de competencias necesarias para fortalecer sus prácticas, adecuarlas al modelo pedagógico institucional y cumplir con estos estándares de calidad establecidos por estos organismos que ya señalé. Para ello, lo que pretendemos es, bajo este programa de formación docente que ya tenemos, es fortalecerlo desde una postura epistémica sociocrítica de la investigación, promoviendo justo en los docentes esta participación, colaboración, reflexión de su trabajo como docente, reconociendo algo bien importante, su experiencia como un elemento valioso para la construcción del conocimiento. Y bueno, quisiera plantear esta pregunta general de investigación a partir de la siguiente. ¿Cuáles son las competencias pedagógicas, metodológicas y tecnológicas que requieren las y los docentes de la escuela para la creación de situaciones de enseñanza alineadas con el modelo pedagógico institucional? Y pues, las preguntas subordinadas que apoyarán para dar cumplimiento a esta pregunta son: ¿cuáles son las necesidades de formación pedagógica, metodológicas y tecnológicas requeridas por las y los docentes para esta creación de situaciones de enseñanza? Aquí ya tenemos un insumo de lo que hemos hecho, hemos venido haciendo a través de la pandemia, antes de la pandemia y en la pandemia, que nos van a ayudar a identificar estas necesidades, pero además vamos a continuar en esa identificación. Además, planteamos cómo se reflejan estos principios pedagógicos del modelo educativo dentro de la práctica de los docentes de la escuela. Y bueno, también cuáles son las prácticas docentes que permiten crear situaciones de enseñanza acordes con el modelo pedagógico de la institución. Para ello, pues, utilizamos este supuesto de investigación en el cual creemos que la articulación de competencias pedagógicas, metodológicas y tecnológicas en un programa de formación docente propiciarán la creación de situaciones de enseñanza pertinentes con el modelo pedagógico institucional de la escuela. Para ello, una vez que identifiquemos estas competencias, las necesidades de competencias, el propósito general de este proyecto de investigación es desarrollar un programa de formación docente orientado al fortalecimiento de estas competencias, tanto pedagógicas, metodológicas y tecnológicas, para la creación de situaciones de enseñanza, alineadas con este modelo pedagógico institucional. En este sentido, pues se pretende estos objetivos específicos están alineados a este objetivo general
que van a partir desde la sistematización de los resultados de este diagnóstico de necesidades de formación. Vamos también a identificar prácticas, principios pedagógicos, metodologías y tecnológicas que respalden la creación de situaciones de enseñanza alineadas con el modelo pedagógico. Estas prácticas podrían ser de otras instituciones o inclusive de algunos profesores que ya están trabajando en este sentido. Implementar un programa, después sería implementar obviamente el programa de formación que articule todas estas competencias con el propósito de la creación de situaciones de enseñanza, acordes con nuestro modelo pedagógico. Respecto a la síntesis del estado del arte, pues quisiera comentarles que se identificaron algunos antecedentes, estudios y experiencias de investigación relacionadas con nuestro proyecto de investigación y se clasificaron en 3 grandes dimensiones. Quisiera comentarles que esta es una aproximación, todavía me hace falta, eso es una de las tareas que tengo que llevar a cabo, pero he identificado algunos estudios de investigación, por ejemplo, de la formación docente, el cual se han identificado esquemas de formación participativa, donde los docentes participan, trabajan de manera colaborativa, practican, reflexionan colectivamente para transformar estas prácticas de enseñanza, sobre todo en instituciones educativas que tienen modelos similares o programas de posgrado similares al de la Escuela de Salud Pública. Por otro lado, las competencias tecnológicas también se identificaron algunos estudios donde reconocen la importancia de las competencias pedagógicas, la formación en competencias pedagógicas para las y los profesores que imparten clases en el área de ciencias de la salud. Es decir, normalmente estos programas se identifican por tener modelos de enseñanza tradicional y cómo se ha trabajado para mover estos esquemas hacia esquemas de enseñanza más activos, más de corte constructivista. Algo que quisiera comentar, que estos estudios coinciden que la formación docente en las instituciones de educación superior incrementan la calidad de la enseñanza en este nivel. Por otro lado, la parte de competencias pedagógicas también se han identificado algunos estudios y experiencias respecto a la articulación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, aunado a los procesos de formación docente como herramientas que promueven el aprendizaje en los estudiantes. Y bien, como saben ustedes, pues durante la pandemia, pues la mayoría de los docentes pues no estaban preparados para el uso de tecnologías. En este sentido, estos autores reconocen la importancia de la alineación de la tecnología a los procesos formativos como elementos de proceso continuo, elementos de formación continua que deben de permanecer incluso posterior a la pandemia. Y bueno, también respecto al enfoque teórico seleccionado, pues hemos utilizado estas teorías de la acción comunicativa de Habermas, la teoría sociológica de Goffman y el modelo teórico de Engelstrom. Estos autores reconocen la influencia de la comunicación, las interacciones sociales desde un punto de vista de la microsociología, las estructuras culturales, las sociales, como elementos para comprender justo a la sociedad. Aunque estas teorías presentan diferencias significativas en cuanto a algunos conceptos, puntos centrales, hemos retomado elementos de coincidencia que nos han ayudado a comprender el fenómeno de estudio, pero sobre todo a tratar de proponer un esquema, un programa de formación docente alineado a las características propias de la institución, de la Escuela de Salud Pública de México, la cual está alineada al Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, pues nos han ayudado mucho. Bueno, y finalmente, respecto a la propuesta metodológica, pues bueno, vamos a utilizar una metodología cualitativa bajo un diseño de investigación-acción. Y bueno, lo que se pretende con este diseño es algo que ya comenté, es hacer partícipes a los docentes en la detección de necesidades de formación, ¿no? Resolver problemas inmediatos y mejorar estas prácticas pedagógicas que requieren transformación. Dentro del diseño de investigación-acción hay diferentes modelos que nos ayudan. Sin embargo, yo he optado por el modelo de investigación-acción del autor de Whitehead, en la cual pues, nos indica que hay 5 procesos, 5 etapas que nos van a guiar durante el proceso de investigación, durante el proceso de investigación-acción. Y bueno, el primero tiene que ver con el sentir o experimentar el problema, imaginar la solución del problema, la cual más o menos tengo una aproximación todavía a esto, lo que pretendo hacer, después poner en práctica la solución imaginada, evaluar las acciones emprendidas y finalmente modificar la práctica
a la luz de los resultados. Durante todo ese proceso, pues nuestra población, que son los docentes de la Escuela de Salud Pública de México, quienes mayormente tienen perfil de investigadores en ciencias de la salud, pues bueno, vamos a trabajar con ellos. Después, todavía, una vez que tenga la etapa del diagnóstico, veré cómo estará conformada mi muestra, pero esto todavía no lo tengo. Durante este proceso, pues se pretende utilizar algunos instrumentos de recolección de datos, como son las entrevistas, la observación, el análisis de contenido. Pues bueno, ahí está esta propuesta metodológica. También quisiera pues comentar estas referencias que han ayudado a fortalecer este proyecto de investigación y bueno, eso sería todo y estoy atento a sus observaciones y comentarios. Les agradezco mucho. Gracias, Esteban, por la presentación y vamos con los comentarios de las doctoras. Cedemos la palabra a la doctora Sandra, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Esteban, pues yo creo que tu trabajo es igualmente interesante, sobre todo por estos planteamientos que haces. Definitivamente uno de los grandes retos en las universidades es analizar cómo sus planteamientos o modelos educativos impactan en la práctica de los docentes. Y en ese sentido, creo que podemos rescatar en gran medida la pertinencia de tu trabajo, así como los referentes y esta parte metodológica que me parece que la tienes muy clara. No obstante, nuevamente, pues un poco como para abonar a tu trabajo y que vayas revisando algunas situaciones, me parece muy, muy importante que nuevamente revisemos ahí estos asuntos que son necesarios en el ámbito de cómo aclarar y describir y plantear precisamente la problemática. Creo que vale la pena también hacerle un examen a tus preguntas de investigación y su correspondencia con los objetivos. De pronto me perdí qué es exactamente lo que quieres hacer, porque estás planteando muchas cosas que será necesario ir acotando. Fíjate, cómo en tu pregunta señalas, tu pregunta general de investigación, dices, ¿cuáles son las competencias pedagógicas, metodológicas y tecnológicas que requieren las y los docentes para crear situaciones de enseñanza alineadas al modelo? Maravilloso. Pero luego en tu objetivo dices que quieres desarrollar un programa. Entonces, tu pregunta no tiene necesariamente nada que ver con desarrollar un programa, es decir, responder a la pregunta, ¿cuáles son las competencias? Tu objetivo no sería desarrollar un programa, ¿me entiendes? Sería más bien identificar, analizar, no sé, determinar, descubrir, bueno, ahí ya identificaríamos cuál sería ese verbo pertinente, esas competencias. Ahora, dentro también de tus preguntas, nos dices, bueno, ¿cuáles son estas necesidades? Entiendo que a lo mejor lo quieres plantear como una especie de diagnóstico o un primer acercamiento. Tu segunda pregunta dice, ¿cómo se reflejan los principios pedagógicos del modelo educativo en la práctica docente? Eso yo lo sacaría y lo llevaría a otro estudio, porque es justo lo que te planteaba al inicio de mi intervención. Uno de los grandes retos para las universidades es saber en qué medida o de qué manera los docentes se apropian y impactan, ¿no?, en su modelo. Entonces, ese sería otro estudio, analizar el impacto del modelo educativo en la práctica docente. Entonces, ve cuidando como la pertinencia de cada una de estas preguntas y que efectivamente se vayan derivando las específicas, igual que tus objetivos, tanto el general como los específicos, efectivamente se vayan derivando de ese planteamiento general para que entonces vayan teniendo correspondencia. En otro de tus preguntas, dices, ¿cuáles son las prácticas docentes que pretenden crear situaciones de enseñanza? Y bueno, por acá en el objetivo hablas precisamente de identificar prácticas y luego de implementar un programa de formación. Y ahí nos metemos a otro asunto, porque una cosa a lo mejor es que se quede, bueno, decías que ibas a desarrollar un programa, luego dices que lo vas a implementar, pero luego preguntas cuáles son las competencias y luego quieres analizar el impacto del modelo en la práctica docente, y entonces ahí ya hicimos una mezcolanza muy, a lo mejor poco práctica para desarrollarla en un trabajo de investigación que nuevamente pues nos invitaría a acotar, a delimitar y a construir a lo mejor una línea o definir una línea. Por ahí en alguna parte de la presentación decías, bueno, incluso construir una nueva cultura, y eso pues también me impacta en cierto sentido porque
construir una nueva cultura, y si nos metemos un poquito más a fondo con esto, pues hablaría de un estudio que te implicaría más tiempo para saber si hay una nueva o no cultura o de qué manera. También hablas de otro tema que son los estándares de calidad, que al inicio lo manifestaste, pero después se fue diluyendo a lo largo de la presentación de tu trabajo. Tan es así que en las preguntas o en los objetivos ya no se habló para nada de qué entendíamos o qué pretendíamos con esta parte de alinearnos a algunos estándares de calidad en función de la formación docente y el fortalecimiento de sus competencias. Creo que la intención es muy buena, es viable, solamente hay que acotar, definir, aclarar y checar nuevamente esa coherencia y correspondencia en términos de este planteamiento, ¿vale? Cedo mi palabra a la doctora Araceli. Hola, Esteban. Bueno, yo siempre estoy como muy de acuerdo con la doctora Sandra porque creo que son cuestiones como muy puntuales y de las que tenemos que tener como mucha claridad porque son nuestro punto de partida siempre los proyectos. Y si nosotros no tenemos esa claridad, pues no la van a tener los que nos escuchen. Yo con respecto a ese objetivo general, haría una pregunta, algo así como, cuando vi el título, como que me di mucha idea, pero yo creo que son cuestiones como de puntualizar, acomodar y ver esa relación entre ambos, porque tiene que haber una correspondencia. La pregunta que haría yo sería, ¿cómo fortalecer las competencias? Y eso ya me da para desarrollar un programa, pero luego también otra cuestión que me preocupa y que veo como en otros proyectos es de pronto como que no está la claridad si van a investigar o van a intervenir y son dos cosas diferentes, porque yo tengo objetivos de investigación que se estructuran de una manera y los objetivos de acción que son distintos y nos llevan por otra ruta. Y luego otra vez con respecto a los específicos empieza con sistematizar. No puede sistematizar algo que no tiene. ¿Cómo llegó o sea, de dónde va a sistematizar si no nos ha dicho en algún momento qué materiales ha reunido o cómo los ha reunido, que es un objetivo específico? Y luego, bueno, tener esa claridad y esa diferencia. ¿Va a investigar o va a intervenir? Y luego la intervención no implica que no lleve investigación, pero son distintos caminos. Ya no estamos pensando solamente en quedarnos en esa investigación y en cómo aportamos, sino que ya ya diseñamos y ya estamos llevando a cabo otro proceso distinto y más complejo. ¿De acuerdo? Luego, otra cuestión que me parece muy importante, de ahí me parece muy importante, es este tema de pensar en fortalecer la formación docente. Me parece que es un tema fundamental porque cuando vemos distintas cuestiones como la inclusión, la importancia de integrar a las diversidades, las pedagogías otras y muchas preocupaciones que tienen que ver con transformar nuestras prácticas educativas, y vemos justamente, vamos por este camino del estado del arte, pues de pronto nos damos cuenta que hay intereses y esfuerzos en distintas partes de América Latina, pero también de otros países que a veces como tomamos como referencia, pero tienen problemas y también siguen buscando cómo ajustar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la interculturalidad o de las diversidades. España está pensando en cómo integra a los migrantes, Estados Unidos está viendo entre sus diversidades, Canadá tiene una preocupación distinta, América Latina sigue pensando en el tema de las poblaciones de origen étnico y bueno, hay distintas preocupaciones, incluso nosotros cuando pensamos, bueno, en esas temáticas, pues vamos desagregando y también planteando, bueno, ¿y qué pasa con la población que tiene, pues, ciertas necesidades especiales? Y bueno, a lo que voy es que con todos los proyectos que hay en América Latina y algunos de Europa, sobre cómo fortalecer, más bien de cómo resolver esas problemáticas, en muchos de estos han llegado a la conclusión de que la clave es la formación docente. Y luego la formación docente también se distingue entre pues, el nivel, el tipo de formación, porque
estamos conscientes con todas estas necesidades transformadoras a las que nos lleva hoy a hablar de educación, que esa transformación solo está en la conciencia y la reflexión del docente, aunado a esas capacidades y competencias de las que usted está hablando. Entonces ahí se vuelve muy relevante, ¿no? ¿Cómo realmente transformamos? Pues con un programa de orientación y de fortalecimiento de esas capacidades reflexivas, metodológicas, tecnológicas y que van unidas todas. Y eso realmente es un potencial. O sea, lo que le quiero decir es que su investigación es muy importante, tiene por dónde o de dónde defenderla, pero tiene que tener claridad en si quiere intervenir o si quiere investigar y también tomar conciencia de los tiempos, porque un proyecto de intervención requiere de otros procesos y otra temporalidad que si no la logra, pues no se va a titular, o sea, se puede quedar ahí 15 años o los años que quiera. Pero en un proyecto de investigación tiene tiempos muy definidos y es a veces pues un proceso que se puede alcanzar y luego de ahí pues pensar ahora todo esto que ya tengo lo voy a aplicar o incluso puedo hacer propuestas para que ya la propuesta quede como yo ya tengo mi título, ya me gradué y ahora continúo trabajando con estas inquietudes y con estos intereses. Bueno, yo solamente es como abonar un poco también a lo que ya había dicho la doctora Sandra y creo que hasta aquí llegan mis comentarios. Bueno, que es excelente tema, pero eso, puntualizar. Y pues deseo que... Muchas gracias. Que siga avanzando mucho. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia a este coloquio, al coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Y bueno, como dato, nada más decir que se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes y que son retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Y bueno, les reitero nuestro agradecimiento y excelente mitad de semana para todos.